Esta semana, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, arremetió contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente. Los acusó de corrupción y narcotráfico. Estados Unidos convocó a la reunión del Consejo de Seguridad bajo la fórmula ARIA para tratar el caso de Venezuela, en donde Haley aseguró que su país seguirá denunciando lo que calificó de abusos de derechos humanos en Venezuela. Y ahora me acompaña alguien que fue invitado a esa reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU. Se trata de Miguel Ángel Martín Tortaú, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior. Muy buenos días, gracias por su tiempo. Gracias a ti, Alejandra. Señor magistrado, ¿cómo le fue en esta reunión de la ONU? Y en general, ¿cree que se puedan dar resultados concretos? Yo pienso que sí. Yo fui invitado por la embajadora de los Estados Unidos, que está presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para participar en ese estudio que se está haciendo bajo la fórmula ARIA, tratando sobre la corrupción de Venezuela. Yo observé allí de lo que puso cada uno de los embajadores, que todos coinciden en que en Venezuela, primero es un Estado que está sumido en un grado alto de corrupción. Y segundo, que eso ha traído grandes problemas a la población, problemas de un drama enorme que está viviendo cada uno en nuestro pueblo, pues, en cada una de sus áreas. Y todas las naciones están al unísono, de acuerdo en que hay una situación grave, y la posición que ha asumido la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nos alienta, porque habla de la necesidad de acometer, buscar las soluciones inmediatas para resolver el problema de Venezuela. ¿Cuáles pudieran ser esas soluciones? Sí. Bueno, yo como presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, y bajo el convencimiento de unas pruebas y un enjuiciamiento que hicimos recientemente contra el señor Nicolás Maduro Moro, en donde se determinó su responsabilidad por actos de corrupción, actos graves de corrupción, y por daños a la nación bajo el delito de legitimación de capitales. Lo condenamos en el Senado de Colombia, quien nos prestó esos espacios, a 18 años y 3 meses de prisión. Igualmente se le condenó a pagar una multa por haberse demostrado los actos de corrupción, de haber recibido coimas o sobornos, y ordenamos pagar $25 millones, más devolver a la nación $35.000 millones por los daños cometidos. Perdón que lo interrumpa, sobre todo para aclarar a nuestro público. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior fue elegido por la Asamblea Nacional, lo que la hace legítima esta Asamblea Nacional, que fue elegida por los venezolanos. Esta invitación a la ONU quizás entonces los hace legítimos. Ha sido reconocido este Tribunal Supremo de Justicia por varias naciones. Sin embargo, el gobierno de Venezuela no lo considera así, lo llama ilegítimo. Entonces, ¿qué efecto práctico puede tener esta sentencia, por ejemplo? Sí. Bueno, es una sentencia importante, primero porque se revisó casi 5.000 acervos probatorios, carpetas de prueba, en donde se verificó la responsabilidad penal del señor Nicolás Maduro Moro. Es un juicio penal, no es un juicio político. De acuerdo a nuestra Constitución y las leyes, un juicio de esta naturaleza tiene que ser autorizado por la Asamblea Nacional Venezolana, y la Asamblea Nacional Venezolana autorizó el enjuiciamiento del señor Nicolás Maduro Moro, lo que significa que es un juicio totalmente dentro de los parámetros legales, con los efectos constitucionales y legales que ello corresponde. El dilema que tenemos es el hecho, no es el reconocimiento por parte ni del tribunal ni de la sentencia, porque nosotros gozamos del reconocimiento porque tenemos una legitimidad de origen, producto no solo de haber sido designado por la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, sino también haber sido elegido como consecuencia de una consulta popular, algo que es inédito y no había ocurrido nunca en nuestro país. A su vez, hemos logrado el reconocimiento formal de parte de varios países, entre ellos los Estados Unidos de Norteamérica, para reconocer nuestras actividades jurisdiccionales en forma excepcional e inédita, tanto por Estados Unidos como por otros países. Digo que es inédito porque estamos fuera de nuestro territorio, claro, precisamente porque estamos frente a un Estado forajido, estamos frente a un Estado
donde las fronteras del mal no existen. Y nosotros denunciamos y se lo advertimos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en primer lugar, que Nicolás Maduro Moro no representa a Venezuela. Su firma no tiene ningún valor, por lo tanto, toda relación comercial o diplomática que pudiera hacerse con este régimen forajido no tiene ningún efecto jurídico dentro del marco del derecho internacional público. Pero sin embargo, China, de hecho, tanto el presidente como la vicepresidenta de Venezuela viajaron a China y según lo que se conoce, China entonces anunció su completo respaldo a Venezuela. Es decir, que en el marco jurídico internacional no debería tener validez cualquier negociación que se haga, pero sin embargo China lo está reconociendo. Sí. Bueno, es un problema ya de política internacional. Venezuela forma parte del cuerpo de las Naciones Unidas. Y precisamente uno de los trabajos que hemos venido realizando nosotros como jueces venezolanos es desnudar al régimen como un régimen de un Estado forajido, donde no se respetan los derechos de las personas. Y lo entiendo y hemos visto, se ha denunciado además también mucho la violación de derechos humanos en Venezuela por parte del gobierno venezolano. Ellos por supuesto lo niegan una crisis, pero ¿cómo se traduce esto en acciones, en algo concreto, en resultados concretos para los venezolanos? Por ejemplo, lo que sucedió no solamente en esta reunión en la ONU, sino también inclusive lo denunciado por Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, en Ginebra sobre la violación de derechos humanos en el país. ¿Cómo se traduce esto en resultados? Venezuela es un dolor de cabeza para la comunidad internacional, porque tienen que agotarse todos los estadios de bienestar para poder lograr una solución. Nosotros como jueces venezolanos hemos detectado no solo la existencia de violaciones graves de derechos humanos, sino también hemos verificado delitos graves y de lesa humanidad. Nuestro deber es denunciar ante la comunidad internacional que estamos frente a una conspiración internacional. En Venezuela no existe actos de corrupción simples como puede haber ocurrido en el pasado en Venezuela o en otros países. En Venezuela hay una conspiración internacional en la cual varios países utilizan el dinero producto de la corrupción y del narcotráfico para financiar el terrorismo y para generar dentro de la geopolítica mundial y continental control de poder. Por eso es que para nosotros, y es importante así hacerlo ver a la comunidad internacional, el tema del régimen que dirige Nicolás Maduro Moro y todos sus cómplices son una amenaza a la seguridad de los países del continente, entre ellos Estados Unidos. Y por eso es que quizás ha tomado tanta importancia a nivel internacional. Ahora, con respecto, porque es que me llama la atención y probablemente muchas personas te estén preguntando lo mismo, dan una sentencia, dan una condena, ordenan inclusive las fuerzas de seguridad en Venezuela que se cumpla con esta orden de arresto, en dado caso, ¿no?, contra el presidente Nicolás Maduro. Tengo entendido que entre esos portafolios que ustedes están investigando está precisamente el caso de Brecht, que ha sido muy grande a nivel latinoamericano. Pero, ¿por qué no ha pasado nada en concreto? Bueno, repito, porque estamos frente a un Estado forajido, estamos frente a unos delincuentes y va mucho más allá de los actos de corrupción. Aquí hay un problema de una geopolítica porque con el dinero producto de la corrupción en Latinoamérica, entre ellos, por supuesto, el venezolano, y fíjate que el caso de Brecht utiliza el fondo chino y utiliza un fondo que es Braskem, que es un fondo de una empresa brasilera que está constituida con PDVSA. Es decir, tenemos dinero sospechoso, claro, se utilizan a través de estos vehículos para lograr el control del poder político en varios países. Y eso lo entiendo, pero lamentablemente entonces las fuerzas de seguridad los consideran también ilegítimos y por eso no acatan la orden. Sí, en Venezuela existe una reserva moral y nosotros le hemos hecho un llamado a los militares constitucionales para que detengan el mal que hay en Venezuela. Y nosotros como tribunal le garantizamos a los componentes, a esta reserva moral militar constitucional, que el deber cumplido será honrado por este tribunal en el momento en que ellos cumplan con la orden de aprehensión del señor Nicolás Maduro Moro. ¿Lo harán? Eso está por verse sí o no. Hasta ahora no ha sucedido. Pero muchísimas gracias por su tiempo, por darnos los detalles también de lo ocurrido en esta reunión tan importante allí en la ONU.
Gracias por acompañarnos. Miguel Ángel Martín Tortavo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior. Ya regresamos con mucho más de Café CNN. No se muevan. El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos evitar los viajes a Nicaragua debido a lo que calificó como la arbitraria aplicación de la ley por parte del gobierno de Daniel Ortega. Y por otra parte, la OEA en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente el miércoles hizo un llamado a Daniel Ortega a reanudar el diálogo nacional, suspendido hace casi 2 meses. Y bien, en esta hora de Café CNN, China y Estados Unidos, de vuelta a la mesa de negociación, Beijing aceptó una oferta de Washington. Además, le diremos de qué